Número 8. El engaño del veterano sin hogar de GoFundMe. En 2017, una campaña de GoFundMe cerca de la autopista Interstate 95, a las afueras de Filadelfia, afirmó que un veterano sin hogar del ejército de Estados Unidos, Johnny Bobbitt Jr., le dio sus últimos $20 a Kate McClure cuando su coche se quedó sin gasolina. McClure y su novio, Mark D'Amico, convirtieron aquella historia en una recaudación nacional, y la página de donaciones de GoFundMe en un laptop terminó reuniendo más de $400,000 de miles de donantes en todo Estados Unidos. Gente donando con el teléfono, con las manos sobre el móvil, creyendo en un desconocido que ayudaba a una conductora varada. El mecanismo era brutalmente simple. Un pequeño acto de bondad, una plataforma hecha para generar confianza inmediata, una donación móvil de GoFundMe al alcance de cualquiera, y un público dispuesto a premiar la decencia en cuanto la veía en una historia viral en la pantalla del smartphone. Pero entre 2018 y 2019, fiscales de New Jersey dijeron ante el tribunal que partes clave de la historia eran falsas, y los procedimientos en la corte se centraron en acusaciones de que el dinero de los donantes se había desviado a gastos personales, desde bolsas de compras de lujo hasta recibos difíciles de explicar. Bobbitt, visto después en el juzgado y reducido casi a unas manos vacías frente a la pobreza que muchos creían estar aliviando con efectivo en frascos de donación y cajas pequeñas de monedas, presentó más tarde demandas civiles diciendo que solo recibió una pequeña parte de lo que la gente pensaba que le estaba dando. Aquello se convirtió en uno de los casos más reconocibles de fraude en crowdfunding del país. El engaño del veterano sin hogar de GoFundMe, porque expuso lo fácil que una historia perfecta, empujada por redes sociales virales y por una pantalla de teléfono, puede dejar atrás a la verdad y transformarse en un concepto oscuro de estafa colectiva. Y aún así, este caso seguía siendo de pequeña escala, porque el siguiente convierte ese mismo robo moral en una institución, con la sombra de un edificio oficial proyectándose sobre algo mucho más grande. Número 7. Sede Nacional de Vietnam. Con sede en Rockford, Illinois, con una vista aérea del centro de la ciudad como telón de fondo, y fundada en 1984 por veteranos de la Guerra de Vietnam, esta organización se presentaba como una red nacional de apoyo para reclamaciones de beneficios, ayuda médica, estrés postraumático y servicios comunitarios, casi como una oficina de asesoría de beneficios para veteranos. Lo que la volvía peligrosa no era una sola historia falsa, sino una estructura resistente, una causa de veteranos, con medallas de servicio y discursos solemnes, convertida en una máquina de recaudación con centros de llamadas vacíos, bancos telefónicos de caridad y operadores con auriculares. El 29 de marzo de 2017, la Federal Trade Commission y 24 estados anunciaron una acción conjunta contra Vietnam National Headquarters Incorporated, desde el edificio de la comisión hasta el exterior de un tribunal federal de Estados Unidos, alegando que sus teleoperadores engañaban a los donantes al decir que las contribuciones apoyarían programas locales para veteranos. Los reguladores dijeron que alrededor del 85% de las donaciones iba a recaudadores profesionales pagados, con oficinas contando efectivo y pilas de dinero separadas sobre una mesa, mientras que menos del 5% llegaba a programas benéficos. Esa brecha es todo el caso. Para noviembre de 2017, un tribunal federal prohibió de forma permanente a la organización solicitar contribuciones benéficas y ordenó su disolución, dejando atrás una oficina de ayuda a veteranos vacía y una oficina de caridad cerrada. Aquí es donde el patrón se endurece, porque cuando una causa puede reducirse a un guión de telemarketing sobre un escritorio, un teléfono, una lista de contactos de call center, una llamada con auriculares a un donante mayor que contesta el teléfono y la silueta de una estafa benéfica, la insignia del discurso puede cambiar y el daño sigue avanzando. Número 6. Fundación de Policías y Sheriffs Discapacitados. En Estados Unidos, esta era una etiqueta benéfica que aparecía en sobres de caridad dentro de buzones suburbanos y en guiones telefónicos de centros de llamadas, diseñada para sonar como un salvavidas para policías discapacitados, sheriffs y sus familias. Ese nombre era el mecanismo, porque tomaba prestada la autoridad de una placa de policía y de la seguridad pública antes de que un donante anciano abriera la cartera y pudiera revisar a dónde iba realmente el dinero en efectivo dentro del sobre de donación. Más tarde, reguladores en reuniones de oficina del gobierno la identificaron como parte de una actividad engañosa de recaudación de fondos, una de varias organizaciones que usaban apelaciones emotivas de familias tristes, historias de sobrevivientes e imágenes patrióticas de eventos benéficos con la bandera estadounidense para atraer aportes bajo nombres que sonaban nobles. La operación estaba vinculada a campañas profesionales de recaudación que funcionaban por correo, con bandejas de clasificación masiva, por teléfono, con operadores usando auriculares de telemarketing y teléfonos de call center para recaudar fondos, y mediante materiales promocionales,
métodos que permitían que el volumen hiciera el trabajo mientras solo una pequeña parte de las donaciones, en casos como estos, solía llegar a un uso benéfico real, como un frasco de donativos casi vacío. Para los años 2010, las oficinas estatales de supervisión de organizaciones benéficas, la Oficina del Fiscal General Estatal y los investigadores de agencias de protección al consumidor ya no trataban esto como quejas aisladas sobre un escritorio lleno de expedientes. Estaban siguiendo patrones, los mismos guiones de telemarketing junto al teléfono de escritorio, las mismas fachadas como una oficina benéfica vacía, el mismo modelo de negocio escondido tras distintas causas, incluso con muros de investigación conectando fotos. Y eso es lo que vuelve este caso más pesado, porque el fraude se está volviendo más eficiente, más portátil con laptops de call center improvisadas, y en el siguiente caso, afina todavía más su objetivo, como una silueta en la mira y la sombra de una estafa telefónica contra una persona mayor. Número 5. Ayuda a los Veteranos Incorporated. Era una organización benéfica para veteranos de Florida que operaba desde la zona de Orlando, con el skyline de Orlando, Florida como telón de fondo. Y desde al menos 2014 hasta 2017 pidió dinero en todo el país por teléfono, con campañas de recaudación para una charity de veteranos, sobres de correo directo benéfico y sitios web. La promesa era sencilla: ayudar a veteranos heridos y discapacitados, desde un veterano discapacitado en silla de ruedas en su casa hasta un veterano con pierna protésica en rehabilitación. Pero los reguladores, reunidos alrededor de una mesa, dijeron que el dinero terminó en otro lugar. El 19 de julio de 2018, la FTC y 6 estados, Florida, California, Maryland, Minnesota, Ohio y Oregon, anunciaron una acción de cumplimiento contra Neil Paul W. Paulson Sr. y la organización que dirigía, Help the Vets, cuyo logo aparecía en sus campañas. Según el caso, recaudó más de $20 millones, mientras la mayor parte de ese dinero de donantes, guardado en la caja de efectivo de la caridad, fue dirigido a recaudadores pagados en call centers benéficos, gastos generales y al propio Paulson, en lugar de programas reales para veteranos, dejando centros de apoyo a veteranos prácticamente vacíos. La FTC alegó que Paulson recibió más de $1,5 millones en salario, beneficios y otras compensaciones, una cifra que contrastaba con su escritorio de lujo de compensación ejecutiva. El caso pasó a formar parte de Operation Donate with Honor de la FTC, y un acuerdo posterior en un tribunal federal, frente al exterior de la corte y bajo el golpe simbólico del mazo del juez, le prohibió de forma permanente administrar organizaciones benéficas y participar en recaudación de fondos, además de imponer una sentencia monetaria. Aquí es donde el patrón deja de parecer desordenado y empieza a parecer industrial, como una línea de ensamblaje de máquinas, con montones de papeleo en una oficina caótica, cubículos de call center para recaudar fondos y engranajes de maquinaria funcionando de cerca. Y el siguiente caso lleva a esa máquina todavía más lejos. Número 4. Fundación Nacional de Veteranos de Vietnam. Fundada en Washington, D.C. en 1992, cerca de los monumentos a veteranos de la capital. Esta organización sin fines de lucro estaba dirigida por J. Thomas Birch Jr., abogado y veterano del ejército de Estados Unidos de la era de la Guerra de Vietnam. Les decía a los donantes, por teléfono, que defendía a los veteranos y a sus familias, con la bandera estadounidense siempre presente en el mensaje. El problema era a dónde iba realmente el dinero, como en un sobre de efectivo para caridad perdido entre sombras. En 2016, CNN informó desde el exterior del CNN Center en Atlanta que el grupo había recaudado más de $29 millones en 4 años, mientras menos del 2% de las donaciones llegaba directamente a los veteranos. Grandes sumas fueron a parar en cambio a telemercadeo y a firmas de recaudación de fondos, la costosa maquinaria detrás de aquella promesa patriótica, con trabajadores en centros de llamadas, reuniones de oficina y bancos telefónicos de caridad bajo banderas estadounidenses. Charity Navigator la colocó en una lista de vigilancia, y el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, abrió una investigación ese mismo año desde su oficina. En mayo de 2016, la fundación dijo que cerraría, dejando atrás frascos de donaciones casi vacíos, oficinas de asistencia a veteranos sin nadie y pasillos oscuros con las luces apagadas. Luego, en noviembre de 2016, la oficina de Schneiderman anunció que Birch había aceptado disolver la organización y pagar $100,000 a entidades legítimas de ayuda a veteranos, tras hallazgos de que los donantes habían sido engañados sobre cómo se usarían sus aportes. Aquí es donde el disfraz empieza a caerse, porque el siguiente caso no solo cuestiona el gasto y la entrega de donaciones a veteranos, sino también si aquella chaqueta de uniforme militar, su sombra en la pared, el uniforme colgado y la vitrina vacía de medallas fueron alguna vez reales. Número 3. Asociación de Veteranos de la Armada de los Estados Unidos.
Durante años, la United States Navy Veterans Association operó en Florida, Ohio, Virginia y otros estados como una supuesta organización benéfica nacional para veteranos de la Navy y sus familias, incluida más de una familia de veterano naval anciano que creyó en su promesa. Sobre el papel parecía enorme, con oficinas de caridad llenas de archivadores y escritorios de una organización sin fines de lucro que, al mirar más de cerca, empezaban a sentirse inquietantemente vacíos. En sus registros oficiales afirmaba tener más de 66,000 miembros. Esa escala era el truco. Las donaciones, el dinero en efectivo en cada frasco de caridad y el apoyo político, incluso en actos con apretones de manos de recaudación de fondos, llegaban a una figura pública que se hacía llamar Bobby Thompson. Mientras el liderazgo, los capítulos estatales y los programas para veteranos detrás del discurso eran cada vez más imposibles de comprobar. En 2010, la redacción del St. Petersburg Times empezó a revelar esas grietas, y ese mismo año el fiscal general de Ohio, Richard Cordray, presentó una acción contra el grupo ante el entorno judicial de Ohio. Más tarde, los investigadores de fraude dijeron, desde salas de evidencias repletas de documentos, que la organización había recaudado casi $100 millones de donantes. Entonces, por fin, cayó la máscara del hombre anónimo con el rostro en sombras. Tras un arresto de la policía en Portland, Oregon, el 30 de abril de 2012, las autoridades identificaron a Bobby Thompson como John Donald Cody, cuya ficha policial reveló a un abogado formado en Harvard Law School y ex oficial de inteligencia del United States Army, con uniforme de oficial del ejército en su pasado, que era buscado desde los años 80. En noviembre de 2013, un jurado en el estrado del Cuyahoga County Courthouse en Ohio lo declaró culpable de robo, lavado de dinero y fraude de identidad. Un mes después, como acusado en silueta dentro de la sala, recibió una sentencia de 28 años de prisión al golpe del mazo del juez. Y ni siquiera esa escala, detrás de barrotes de una celda vacía, marca el límite, porque el siguiente caso convierte una red anónima de fraude y siluetas en una industria de grandes centros de llamadas con cubículos interminables. Número 2. Kids Wish Network. Fundada en 1997 en Holiday, Florida, en una calle tranquila de este pueblo, se presentó como una organización benéfica que cumplía deseos a niños que enfrentaban enfermedades graves o situaciones difíciles. El problema central no era la promesa, sino a dónde iba realmente el dinero, desde el frasco de donaciones con efectivo hasta el escritorio de un contador revisando recibos. En junio de 2013, una investigación del Tampa Bay Times y del Center for Investigative Reporting, con periodistas de investigación trabajando en la sala de redacción, la colocó en el puesto número 1 de America's Worst Charities, tras revisar su recaudación y sus gastos desde 2002 hasta 2011. Durante ese periodo, los reporteros encontraron que recaudó alrededor de $127,8 millones, mientras que solo unos $3,2 millones salieron como ayuda directa en efectivo para niños y familias, como una familia recibiendo apoyo económico junto a un niño enfermo con sus padres en el hospital. Gran parte del resto fue absorbida por recaudadores profesionales y costos de captación de fondos, desde teléfonos de Teletón benéfico hasta filas de oficinas con auriculares de telemarketing, una máquina capaz de extraer donaciones a gran escala mientras entregaba comparativamente poca ayuda directa. Kids Wish Network, con su logo de organización benéfica y una oficina exterior como la de cualquier fundación, rechazó las críticas y siguió operando. Pero el escrutinio no salió de la nada, y tampoco la confusión con la mucho más conocida Make-A-Wish Foundation y su sede en Phoenix, una organización separada fundada en 1980. Cuando una organización para niños enfermos se vuelve famosa por sus proporciones de recaudación, mientras queda la imagen de un niño hospitalizado sosteniendo un juguete, un voluntario consolando a un menor, una sala de espera vacía y un niño enfermo mirando por la ventana del hospital, el daño ya está hecho. Y el caso en el número 1 toma ese patrón, con un recaudador contando efectivo sobre un escritorio y una caja de donaciones vacía en primer plano, y luego lo lleva todavía más lejos. Número 1. Fondo del Cáncer de América Familia Reynolds. Todo comenzó en Knoxville, Tennessee, con su perfil urbano del centro como telón de fondo, donde una organización llamada Cancer Fund of America Charity, constituida en 1987, decía que entregaría dinero, medicamentos, suministros médicos y apoyo directo a personas con cáncer en una habitación de hospital. En cambio, los reguladores dijeron que el dinero alimentaba sobre todo a la propia maquinaria, recaudadores profesionales, sueldos, bonos, viajes de lujo para ejecutivos por el aeropuerto, vehículos de concesionarios de autos de lujo y beneficios para los de dentro. El 19 de mayo de 2015, la Federal Trade Commission, desde su sede, se unió a los fiscales generales estatales de Estados Unidos, de los 50 estados y del Distrito de Columbia, en un solo caso,
una muestra de fuerza poco común que revela hasta qué punto se había extendido el engaño. La denuncia, ante un estrado de juez en una sala vacía, señaló a 4 grupos conectados: Cancer Fund of America, Cancer Support Services, Children's Cancer Fund of America y The Breast Cancer Society, y los describió como una red controlada por una familia. De 2008 a 2012, los reguladores alegaron que la operación recaudó más de $187 millones mediante llamamientos engañosos, con oficinas de telemarketing benéfico, frascos de donaciones con efectivo y llamadas que dejaban preocupada a más de una mujer mayor al teléfono. Rose Perkins, ex esposa del fundador y vinculada a Cancer Fund America, dirigía una de las organizaciones hermanas. James T. Reynolds II, su hijo, dirigía otra, mientras las reuniones de oficina del negocio familiar mantenían el engranaje en marcha. En marzo de 2016, Cancer Fund of America y Cancer Support Services aceptaron su disolución permanente, y a James T. Reynolds Sr., cuyo retrato quedaba como símbolo de una etapa cerrada, se le prohibió recaudar fondos benéficos y administrar organizaciones sin fines de lucro, entre pasillos oscuros de oficinas cerradas y cajas de donaciones vacías. En el puesto número 1, la escala lo dice todo. Esto no era una organización benéfica rota. Era un modelo de negocio con una mesa de junta llena de dinero y una cinta benéfica prendida en la solapa.